Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para este vídeo que, créanme, va a ser explosivo. Hoy, amigos míos, vamos a hablar de algo que nos encanta a todos, el amor, pero con un pequeño giro, el amor de verdad. Y para ser más específicos, vamos a sumergirnos en la vida de una persona que nos fascina, una actriz que admiramos y a la que queremos, Anne Ercel. Sí, hoy vamos a desentrañar la revelación que Anne hizo, la confesión que nos dejó a todos, sin aliento. Vamos a analizar sus palabras, a interpretar sus gestos, a especular sobre sus sentimientos y, por supuesto, a sumergirnos en el mundo del cotilleo. Pero antes de empezar con lo bueno, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de la familia, pero aún no se han suscrito, este es el momento. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y únanse a esta comunidad que crece cada día más. Me encanta leer sus comentarios, saber qué piensan y que formemos un gran equipo. Así que sin más preámbulos vamos a ello. ¿De qué estamos hablando hoy? De la confesión de Anne Ercel. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿A quién le confesó su amor? Bueno, para entenderlo completamente tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Anne, como saben, es una de las actrices turcas más queridas y exitosas del momento. Su talento, su belleza y su carisma la han catapultado a la fama internacional. Y claro, su vida amorosa siempre ha sido objeto de interés y especulaciones. Hemos visto a Anne pasar por diferentes relaciones, algunas más mediáticas que otras. Pero en esta ocasión, la confesión que hizo fue diferente. Fue profunda, sincera y sobre todo, inesperada. Y para ser honestos, nos tomó por sorpresa a muchos. La noticia se esparció como la pólvora y las redes sociales ardieron con comentarios y reacciones de todo tipo. La confesión, amigos, se refiere a su relación con el actor turco Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Anne, en una entrevista reciente, abrió su corazón y habló de su amor por Kerem, pero no de cualquier manera. No fue una simple declaración de afecto, sino una profunda reflexión sobre lo que siente por él. Habló de la conexión que comparten, de la complicidad, de la admiración mutua, del respeto y, sobre todo, del amor, un amor que parecía haberse ido, un amor que creíamos terminado y que ahora, al parecer, ha resurgido con más fuerza que nunca. En la entrevista, Anne utilizó palabras muy bonitas y descriptivas. Habló de la importancia de Kerem en su vida, de cómo la ha transformado y la sigue transformando. Describió su relación como algo único, especial y, sobre todo, verdadero. Dijo que Kerem es una persona que la inspira, que la apoya y que la hace ser una mejor versión de sí misma. Mencionó con una sonrisa en los labios los momentos que han compartido, los viajes, las risas y las lágrimas. Y lo más importante, destacó la conexión tan especial que existe entre ellos, una conexión que va más allá de lo físico y que se basa en la admiración, el respeto y el cariño. Por supuesto, los fans de Anne y Kerem, y de la pareja en general, enloquecieron al escuchar estas palabras. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de felicitaciones y de esperanza. La gente está deseando ver a Anne y Kerem juntos de nuevo, y la verdad es que todos queremos que sean felices. Después de todo, hemos seguido su historia, desde que se conocieron en el set de Love is in the Air, hasta los rumores de su separación, y ahora, esta inesperada confesión. Pero, ¿qué significa realmente esta confesión? ¿Significa que Anne y Kerem han vuelto? ¿O simplemente se trata de una expresión de cariño y respeto hacia una persona importante en su vida? Bueno, amigos, ahí es donde entra en juego nuestra imaginación y nuestra capacidad de especulación. No tenemos una respuesta definitiva, pero podemos analizar las pistas y las señales. Permítanme ahondar un poco más en este fascinante tema, porque la historia de Anne y Kerem es como una novela turca en sí misma, llena de giros inesperados y emociones a flor de piel. Para entender la magnitud de la confesión, es crucial recordar el contexto. Love is in the Air no solo fue una serie de televisión, fue un fenómeno. Fue un flechazo, un bombazo, un cuento de hadas moderno que conquistó corazones en todo el mundo. Y en el centro de esa tormenta estaban Anne y Kerem, interpretando a Eda y Serkan, una pareja que nos hizo reír, llorar y, sobre todo, creer en el amor verdadero. La química entre ellos era innegable. La chispa era palpable, la conexión evidente. Era imposible no enamorarse de ellos, tanto en la ficción como en la vida real.
Y efectivamente el amor traspasó la pantalla. Los rumores comenzaron a circular, las fotos en las redes sociales hablaban por sí solas, y la confirmación llegó: Hande y Kerem eran pareja. El sueño se había hecho realidad. La pareja se convirtió en el centro de atención. Cada foto, cada declaración, cada gesto era analizado con lupa por sus fans y por los medios de comunicación. Eran la pareja de moda, la pareja perfecta, la pareja que nos hacía creer en el amor. Y durante un tiempo todo parecía idílico. Compartían viajes, celebraciones, momentos íntimos. Eran felices y lo demostraban. Pero como suele suceder en la vida, el cuento de hadas no duró para siempre. Rumores de distanciamiento, de roces, de incompatibilidades comenzaron a circular. La pareja dejó de publicar fotos juntos, los eventos públicos se volvieron menos frecuentes y finalmente llegó la noticia que nadie quería escuchar: Hande y Kerem se habían separado. El mundo se paralizó. La decepción fue palpable, la tristeza invadió las redes sociales. ¿Cómo era posible que una pareja que parecía tan perfecta hubiera llegado a su fin? ¿Qué había pasado? Las especulaciones se multiplicaron, las teorías conspirativas inundaron Internet, pero la verdad, como siempre, se mantuvo en la sombra. Después de la separación, ambos tomaron caminos separados. Hande se enfocó en su carrera, en sus proyectos personales, en su bienestar. Kerem también siguió adelante explorando nuevos horizontes, viviendo su vida. El tiempo pasó, las heridas cicatrizaron, y cada uno continuó su camino. Pero a pesar de la separación, la llama del cariño y el respeto mutuo nunca se apagó del todo. Ambos demostraron, a través de sus acciones y sus palabras, que la admiración y el afecto permanecían. Se dedicaron palabras de cariño, se elogiaron sus proyectos, y se mostraron apoyo en momentos difíciles. Era evidente que, a pesar de todo, existía un vínculo especial entre ellos. Y ahora, años después de la separación, llega esta confesión inesperada de Hande. Una confesión que nos devuelve la esperanza, que nos recuerda que el amor verdadero, a veces, es capaz de resurgir de las cenizas. Una confesión que nos invita a soñar, a creer en las segundas oportunidades y a celebrar el cariño incondicional. En la entrevista, Hande no solo habló de su amor por Kerem, sino que también profundizó en la evolución de su relación. Reveló que a pesar de la separación, ambos habían madurado, habían crecido como personas y habían aprendido a valorar la importancia del otro en sus vidas. Habló de la admiración que siente por Kerem como profesional, como persona y como compañero de vida. Destacó su inteligencia, su sensibilidad, su capacidad para inspirar y para hacerla sentir bien consigo misma. Describió su relación como algo único, especial y, sobre todo, verdadero. Utilizó palabras como conexión, complicidad, respeto y amor para definir lo que siente por Kerem. Y aunque no confirmó una reconciliación, sus palabras dejaron entrever la posibilidad de un futuro juntos. La confesión de Hande no solo es relevante para los fans, sino que también envía un mensaje poderoso a todos aquellos que han experimentado el amor y la pérdida. Nos recuerda que el amor verdadero no se basa en la posesión, sino en el respeto, la admiración y el cariño. Nos enseña que el amor puede evolucionar, transformarse y a veces resurgir con más fuerza que nunca. Ahora bien, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Volverán Hande y Kerem a estar juntos? ¿O simplemente seguirán siendo amigos, manteniendo esta conexión tan especial que los une? La respuesta, como siempre, solo la tienen ellos. Lo que sí sabemos es que ambos han demostrado ser personas maduras, inteligentes y sensibles. Personas que saben valorar la importancia del amor, la amistad y el respeto mutuo. Independientemente de lo que suceda, lo importante es que ambos sean felices, que encuentren la paz y que vivan sus vidas de la mejor manera posible. Y como fans solo podemos desearles lo mejor, apoyarlos en sus decisiones y celebrar su felicidad. Volviendo a la entrevista, es fundamental analizar algunos detalles clave. La forma en que Hande describe a Kerem es muy significativa. No se limita a decir que lo quiere o que lo aprecia, sino que profundiza en sus cualidades, en su forma de ser, en el impacto que ha tenido en su vida. Esto sugiere un amor profundo, genuino y duradero. Además, el hecho de que Hande haya decidido compartir sus sentimientos públicamente es un gesto muy valiente y sincero. No es fácil abrir el corazón y hablar de los sentimientos más íntimos, especialmente cuando se trata de una figura pública. Esto demuestra la confianza que tiene Hande en su relación con Kerem,
y la importancia que le da a sus sentimientos. Es importante destacar que la confesión de Ande no es un simple acto de nostalgia o de añoranza. Es una declaración de amor que trasciende el tiempo y las circunstancias. Es una muestra de que el amor verdadero puede superar las barreras, los obstáculos y las separaciones. La respuesta de Kerem a la confesión de Ande también es un factor importante a considerar. Hasta el momento, no ha hecho ninguna declaración pública, lo que ha generado aún más expectación. Y curiosidad. ¿Qué piensa Kerem sobre las palabras de Ande? ¿Cómo ha reaccionado? ¿Qué decisiones tomará? Es probable que Kerem, al igual que Ande, valore su privacidad y que no quiera exponer su vida personal a los medios de comunicación. Sin embargo, es inevitable que la confesión de Ande haya tenido un impacto en él. ¿Habrá sentido lo mismo? ¿Habrá revivido sentimientos del pasado? ¿Estará considerando una nueva oportunidad? Independientemente de la respuesta de Kerem, la confesión de Ande ha abierto un nuevo capítulo en la historia de amor entre ellos. Un capítulo que nos invita a soñar, a especular y a esperar lo mejor para ambos. En resumen, la confesión de Ande Ercel es mucho más que una simple declaración de amor. Es una muestra de madurez, de sinceridad y de valentía. Es una lección sobre el amor verdadero, sobre la importancia del respeto y del cariño mutuo. Es una historia que nos inspira, nos emociona y nos hace creer en las segundas oportunidades. Y ahora, volviendo a ustedes, mis queridos suscriptores y seguidores, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre la confesión de Ande? ¿Creen que hay una posibilidad de que vuelvan a estar juntos? ¿Qué esperan del futuro? Me encantaría leer sus comentarios, sus opiniones y sus teorías. No duden en compartir sus pensamientos en la sección de abajo. Recuerden que todos somos parte de esta gran comunidad, y que juntos podemos analizar, especular y soñar con el futuro de Ande y Kerem. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Su apoyo es muy importante para mí. Gracias por estar aquí, por escuchar y por formar parte de esta maravillosa aventura. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta pronto. Chao, chao.